Tienen una semana para presentar los trabajos. La próxima clase vamos a tomar una práctica calificada. Vamos a tener 4 prácticas calificadas. Y hemos dado una, vamos a dar otras de ecuaciones en derivadas parciales, otras de ecuaciones en diferencia, otra de cálculo de variaciones, y el cuarto debe ser el de programación dinámica y teoría del control óptimo. Son 4 prácticas calificadas que vamos a tomar. Cada vez que se finaliza un tema, como el que vamos a acabar hoy de ecuaciones en derivadas parciales, la semana siguiente se presenta un conjunto de 10 ejemplos aplicados al análisis económico. 10 ejemplos aplicados al análisis económico que siempre tienen que estar contextualizados. Para eso es necesario que revisen, digamos, alguna bibliografía y algunos trabajos de investigación que existen en la red, ¿no? Para poder, sobre todo, ver cómo podemos utilizar esta operación matemática al análisis económico, ¿no? Sobre bibliografía, hay diversas bibliografías que pueden revisar, sobre todo para entender la aplicación de la matemática al análisis económico. El primero de ellos es de Alpha Chan, Métodos Fundamentales de Análisis Matemático para Economía. Alpha Chan. Hay otra bibliografía, por ejemplo, Matemática para el Análisis Económico, de Uldarico Malaspina. También es una bibliografía que pueden revisar y que se encuentra en la red. Hay otro libro de Optimización Matemática y Teoría Económica, de Michel Intelligator. Otra bibliografía que también les va a servir bastante, sobre todo para el curso de Matemática 4, es Métodos Dinámicos de Economía, de Héctor Lomelí e Irma Rumbo. Es un buen libro de matemática, al igual que el anterior, de Michel Intelligator. Son 2 buenos libros para el curso de Matemática 4. Hay un libro de Optimización Dinámica y Teoría Económica de Bonifaz. Es un libro que le va a servir para todo el curso de matemática. También de Bonifaz hay un libro de matemática para la economía dinámica. Hay un libro también de optimización dinámica de Emilio Cerdán. Toda esa bibliografía les va a ayudar a entender cómo podemos aplicar el análisis matemático en este curso de Matemática 4, que, como les dije al inicio, ya no ve los temas en forma separada, sino ya los ve en forma dinámica, y cómo con este primer tema, por ejemplo, podemos ver que ya no solamente podemos analizar una sola ecuación, sino analizamos varias ecuaciones.
Bien, a ver, la alumna Acuña Benavides. Sí, profesor. Bien, a ver, ¿para qué nos sirve este tipo de operaciones de ecuaciones en derivadas parciales? ¿Qué cosa es lo que nosotros obtenemos al solucionar una ecuación en derivada parcial? Lo hemos visto en la solución de muchos de los ejercicios que hemos hecho, y me imagino que los que he dejado también lo han resuelto. Cuando uno resuelve ecuaciones en derivadas parciales, ¿qué obtiene? La solución respecto a una variable independiente, evaluando las dependientes. Lo que obtenemos es la solución de la variable dependiente o independiente. Dependiente, respecto a las Dependiente. independientes. Muy bien. Sergio Chumpitas, Sí, presente. eh, ¿tienes alguna otra respuesta a lo que ha respondido su compañera o estás de acuerdo con lo que ha dicho? Mm, La derivada parcial ve cambios en la variable dependiente, ¿no? Con respecto a una función como ella. Sí, lo que he preguntado es, cuando solucionamos ecuaciones en derivadas parciales, ¿qué obtenemos de la solución? Cuando hacemos operaciones, y hemos hecho varias operaciones, hemos visto diferentes métodos, cuando solucionamos, ¿qué obtenemos? Un vector. Mm, claro, puede ser es una respuesta, podemos obtener un vector. Eh, bien, a ver, Cortés Sarmiento. Cortés Sarmiento. Bien, al alumno Ebener le recordamos que esta es su primera clase. También le recordamos que tenemos ya una evaluación que con el delegado tiene que coordinar para que tenga su evaluación. Eh, y tiene que ponerse al día porque esta es la tercera semana de clase. Esta es la tercera semana de clases. Bien. Eh, Lisandro Enríquez. Sí, profesor. Bien, sus dos compañeros han dado algunas ideas de lo que nosotros hacemos cuando solucionamos ecuaciones en derivadas parciales. ¿Usted está de acuerdo con lo que han mencionado o tiene algo más que agregar? Estoy de acuerdo con lo que dijo, que es la variación de las variables dependientes con respecto a la variable independiente. Es lo que mayormente se hace en derivadas, ¿no? Y en derivadas parciales se hace con respecto específicamente a una variable, ¿no? Ya que puede haber muchas variables, no sé, x, y, z, y derivas con respecto a uno. En lo que hemos hecho ahora último, lo hemos hecho hallando vectores, Bien, hallando los puntos críticos y sacando, ¿no?, sus raíces, ¿no? Eso sería lo que hemos hecho ahora último para agregar, ¿no? bien. Eh, Flores Aguilar. Sí, profesor. Bien, nosotros hemos visto varias formas de expresar ecuaciones en derivadas parciales. Habíamos visto al inicio, en la primera clase, la expresión de una ecuación en derivada parcial de un término. A ver, podría así uno simple nomás, podría mencionarnos una ecuación. Una ecuación de derivadas parcial. Nada más, una sencilla de un término que es el primer tema que hemos visto. Ok. De la función, a ver, de la función v, bueno, la función v
es igual a 2x al cuadrado más 3y a la cuarta menos coseno de x. Y esta función ha sido derivada primero con x, luego con y y por último con y. Con Y. Muy bien. Esa es la expresión de una ecuación en derivada parcial de un término nomás. Ese es lo más sencillo de la expresión de una ecuación en derivada parcial. Muy bien. Gutiérrez Meléndez. A ver, lo escuchamos, Gutiérrez. Sí, profesor, buenas tardes. Bien. ¿Podría dar otro ejemplo? Sencillo, ¿no? Ok. A ver. Ya, de una ecuación en derivada parcial podría ser 4 por la primera derivada parcial de la A ver, función un momentito. Primero debemos de presentar a la función. Ah, ya. Ok, Claro. profesor. Según la función que depende de la variable x, la función f que depende de la variable x, esta función es igual a 4 por x al cuadrado más 3x más 7. Es la función, y en ecuaciones derivadas parciales podría ser 4 por la primera derivada de la función más 3x. Esa es la ecuación en derivada parcial. Bien. Y cuando hemos visto ecuaciones en derivadas parciales, hemos visto tres características principales. Uno es el nombre de la función de la variable dependiente. Otro es los términos en que ha variado los términos independientes. Y finalmente, cómo ha quedado la, digamos, ecuación. Esas tres partes. Tú me has mencionado cómo ha quedado la ecuación, me has mencionado la función, pero no me has mencionado cómo ha variado con respecto a las variables independientes. Ok, entonces con respecto a la variable x, al momento de derivar, si mi ejemplo era 4x al cuadrado más 3x más 7, entonces la primera derivada sería 4x más 3. No. No. En la primera clase yo les mostré Ah, no, 8x. una Bueno, no, ecuación en derivada parcial que ya, había variado con respecto a sus variables. Y nosotros lo que hacíamos era operar para hallar el valor de la función de la variable dependiente en su inicio. ya, sí lo entiendo. Disculpa, profesor. ¿No? Entonces, Bien. ya. Sí. Entonces sería la primera, la función, mejor dicho, la ecuación sería la derivada de f con respecto a x más 3 por la derivada de la segunda derivada de f con respecto a x igual a 0. ¿Está bien, profesor? A ver, repítelo. Ya, la primera derivada de la función f con respecto a x más 3 veces la derivada de la función f, la segunda derivada de la función f respecto a x, igual a 0. Esa es la ecuación derivada parcial. Bien. No es eso, porque estamos viendo primero la forma de expresar una ecuación de un término nada más, de un término, que es el primer tema que hemos visto. Todavía no hemos entrado a ver, digamos, ecuaciones de dos términos, ¿no? Primero de un término nomás, primero de un término. No es eso. Gutiérrez Miranda. Gutiérrez Miranda. Leiva Broncano. Leiva Broncano. Mota López. Sí, profesor, buenas tardes. Bien, buenas tardes. A ver, ¿me podrías expresar
una ecuación en derivada parcial de un término nada más, que es la primera clase que hemos visto y es el primer tipo de ejercicio que hemos, digamos, aprendido a resolver, ¿no? A ver, mencióneme cualquiera, una sencilla nomás. Ya, podría ser la derivada de la función t, que es 4x al cuadrado más 5y al cubo más 6, que está derivada primero en x y luego en y. Muy bien, así nomás, eso nomás sencillo. Esa es la expresión de una ecuación en derivada parcial de un término, nada más. Y eso es lo que hemos visto la primera clase, ¿no? Entonces, cuando hemos visto la primera clase, cuando resolvemos este tipo de ecuaciones, lo que hallamos es el valor de la función. Es el valor de la función. Muy bien. Jimena Negrete. Sí, profesor. Muy bien. Hemos visto Profesor, ¿me cómo... escucha o no? Sí, lo estamos escuchando. ¿Usted me ya. escucha? Bien. Hemos Sí, visto sí. cómo expresar ecuaciones de un término nomás, ¿no? Sus compañeros han dado 3 ejemplos de cómo expresar. ¿Cómo es una ecuación en derivada parcial de 2 términos? Le doy un ejemplo. Un ejemplo, así es. Podría ser la derivada de la función m. Podría ser 3m derivada con respecto a x más 2m derivado con respecto a y igual a 7. Muy bien. Esa es la expresión de una ecuación en derivada parcial de 2 términos. Muy bien, gracias. Milagros Paucar. Profesor, Muy bien. A ver, déjame otro ejemplo de una ecuación en derivada parcial de 2 términos. 4 z derivado a la x más 7z derivado a la y igual a 8. A 8. Muy bien. Alexander Quispe. Sí, profesor. ¿Cuál es el método que utilizamos para resolver este tipo de ecuaciones en derivadas parciales que ha mencionado su compañera? Usaríamos primero, se plantearía un sistema de Lagrange. Así es. Ese es el método que utilizamos para la solución de este tipo de ecuaciones en derivadas parciales. Son ecuaciones de derivadas parciales lineales y de orden 1, ¿no? Bien. Nilce Ramos. Sí, profesor. ¿Cuántos pasos tiene este método de Lagrange para solucionar ecuaciones derivadas parciales de 2 términos? 2. ¿Cuál sería el primero? Primera igualdad y el otro de segunda. El segundo paso De hacer la es función de el las de ecuaciones. determinar cada uno de los componentes del vector solución. ¿Así es? Sí, profesor. Bien. Daniel Reyes. Daniel Reyes. Ángel Rodríguez.
Habíamos visto que para solucionar ecuaciones en derivadas parciales con el método de Lagrange, existía una forma de comprobar si la solución que habíamos obtenido era verdadera. ¿Cómo comprobábamos si la solución que habíamos obtenido correspondía a la función que estábamos analizando? Claro, construíamos una matriz, ¿no? De tal manera que en la primera fila esté la derivada de los dos componentes con respecto a la primera variable independiente, en este caso x, y en la segunda fila esté la derivada parcial de los componentes del vector u y v con respecto a la variable y, ¿no? Entonces, el determinante de esa matriz debía ser igual a 0 y nos debería dar la ecuación de la función que estamos analizando. Muy bien. Brian Vivanco. Rodrigo Zárate. Rodrigo Zárate. Lady González. Sí, profesor. Bien. Lo que habíamos visto hasta ahora, digamos, con lo que han mencionado sus compañeros, son ecuaciones en derivadas parciales lineales. ¿Cuándo hablamos de ecuaciones en derivadas parciales de orden superior? A partir de cuándo consideramos o de repente lo quieres mencionar a través de una ecuación, hablamos de una ecuación en derivada parcial de orden superior. Cuando estas ya son derivadas a partir de 2, ¿no? O sea, de 2 hacia más. Así es, a partir del segundo orden, podría ser de segundo, tercero, cuarto, ya son derivadas parciales de orden superior. Muy bien, gracias. Edwin Ilazaca. Alison Guayana. Sí, profesor. Muy bien. A ver, ¿nos podrías dar un ejemplo de una ecuación en derivada parcial de segundo orden? Segundo orden. D de x, y es igual a derivada al cuadrado de z sobre derivada de x al cuadrado más b derivada al cuadrado de z sobre derivada con respecto a x y derivada con respecto a y. Y es igual a... Eso es igual a 0. Igual a 0. Bien. Carlos Manrique. Sí, profesor, ¿qué tal? Bien, a ver, ¿nos podría dar un ejemplo de una ecuación en derivada parcial de segundo orden? Cualquiera, una sencilla. A ver, derivada al cuadrado por y sobre derivada de x al cuadrado más 5x por derivada de y sobre derivada de x más 3y es igual a 0. A ver, exprésalo en términos de fracción, porque nosotros decíamos, a ver,
en términos de fracción para saber la variable dependiente y las variables independientes. Por ejemplo, a ver, yo tengo la función z, mi función va a ser z, entonces yo voy a decir la segunda derivada de la función z con respecto a la segunda derivada de x, más 2 veces la segunda derivada de la función z de la derivada de x, voy a derivar nuevamente con y, o sea, así, en esa A forma. ver, sería la segunda, a ver, sería la segunda derivada de y sobre derivada de x al cuadrado, ¿así? Claro. Más 5x sobre la primera derivada de y sobre derivada de x más 3y es igual a 0. Segunda derivada de y es igual a 0. Bien, ahí está la expresión de la segunda derivada. Luis Mendoza. Sí, profesor. Bien, a ver, mencione un ejemplo de una ecuación en derivada de segundo orden no homogénea. Lo que han mencionado sus compañeros son homogéneas. ¿Por qué? Porque igualamos las ecuaciones de segundo orden a 0. ¿Cuándo decimos que no es homogénea? Cuando el resultado no es 0. Cuando el resultado no es 0. Claro, o sea, cuando lo que estás queriendo decir es cuando la función es una constante o está en términos de las variables independientes. ¿A eso te refieres? Sí, profesor. Bien. Mientras en una ecuación en derivada parcial de segundo orden decimos que es homogénea cuando la ecuación es igual a 0, cuando la ecuación es igual a una constante o está en función de las variables independientes, decimos que la ecuación de segundo orden no es homogénea. Bien. Rodrigo Sánchez. Miguel Segura. Sí, profesor. Bien. ¿Qué cosa es lo que hacemos primero cuando solucionamos ecuaciones en derivadas parciales de segundo orden homogéneas? Lo habíamos visto en la clase pasada. ¿Qué cosa es lo primero que hacemos cuando vamos a solucionar? Lo hemos hecho en todos los ejercicios que hemos realizado la clase pasada. Utiliza primero el Lagrange. Ya estamos en ecuaciones derivadas parciales de orden superior, ¿no? Estamos viendo de segundo orden. Entonces, ahí, ¿qué es lo primero que hacemos cuando solucionamos una ecuación en derivada parcial de segundo orden homogénea? Eso sí ya no sé, profe. Bien, es lo primero que hemos hecho, todos los ejercicios que hemos visto en la clase pasada. Bien. Ángel Terrones no se encuentra presente. Bravo Guillén. Sí, profesor. Bien, ¿qué cosa es lo primero que hacemos cuando solucionamos ecuaciones en derivada parcial de segundo orden homogénea? Primero tendríamos que hallar, igualar a 0, es decir, hallar la solución. No me acuerdo el nombre de la solución, pero era que teníamos que, y por una identidad, la función objetivo que queríamos hallar iba a ser igual a un phi por I más mx,
creo, y de ahí ya derivábamos. No es así, no es así, no es así. Siempre cuando solucionamos un ejercicio, y hemos hecho varios, y he dejado otros para que solucionen, siempre hay un primer paso. Visualizamos la función, identificamos la variable dependiente e independiente, y luego el siguiente paso es, ¿qué hacemos? A ver, Caruas Gamarra. Sí, profesor. Bien. Vamos a hacer solución de ecuaciones en derivadas parcial de segundo orden homogéneas. ¿Qué es lo primero que determinamos? Recuerdo que primero teníamos que hacer como una modelación respecto a la ecuación de la característica. Ya, ¿y para qué? ¿Y qué obteníamos con eso? Obtenemos las raíces de las ecuaciones. Así es, ¿no? Muy bien. El primer paso para solucionar ecuaciones en derivadas parciales de segundo orden y de orden superior homogéneas era determinar el polinomio característico. El polinomio característico nos determina las raíces de la ecuación que estamos analizando, ¿no? Camila Chale. Sí, profesor, ¿puede repetir la pregunta porque no escuché bien, por favor? Bien, sí, recién voy a hacer la pregunta. Ya, está bien. Bien, entonces estamos solucionando ecuaciones en derivadas parciales de segundo orden homogéneas y el primer paso es determinar el polinomio característico de la ecuación. Esa ecuación característica nos puede dar tres opciones. ¿Cuáles son? Tres opciones o tres casos. ¿Cuál? A ver, mencióneme una de las opciones. Lo hemos visto en los ejercicios que hemos desarrollado la clase anterior. ¿Cuál es una de las opciones que nos puede dar ese polinomio característico? ¿Que salga cero? Que salga cero. O sea, que las raíces salgan cero. Oh, no, que salgan negativas. No es así, estás adivinando. Bien, a ver, Chávez, Salvador. Sí, profesor. Bien, a ver, estamos solucionando ecuaciones en derivadas parciales de segundo orden homogénea y el primer paso es determinar el polinomio característico de la ecuación. Ahora, esa ecuación nos va a dar tres opciones. Mencione una de las opciones. No recuerdo, profesor. Hemos hecho ejercicios, no puede ser posible. Leonardo Cotrina. Leonardo Cotrina. Sí, profesor. Bien. Mencióneme una de las tres opciones que nos puede dar el polinomio característico de la ecuación en derivada parcial de segundo orden homogénea. Pueden ser iguales. Así es. Una de las opciones es que las raíces sean iguales. Una de las tres opciones que nos puede dar el polinomio característico es que los valores de las raíces sean reales y sean iguales, ¿no? Bien. Stephanie Encalada. Sí, profesor. ¿Cuáles son las otras dos opciones que nos puede dar el polinomio característico de la ecuación en derivada parcial? La otra opción es que sean reales y diferentes y que sean raíces imaginarias. Muy bien, ahí estarían las tres opciones que nos puede dar al resolver ecuaciones en derivadas parcial de segundo orden homogéneas, ¿no? Que pueden ser reales y diferentes, pueden ser reales e iguales, y la tercera opción es que contenga valores imaginarios.
valores imaginarios. Bien, tienen que tener cuidado porque lo que estoy preguntando no es ni siquiera información que deberían de revisar y deberían de complementar su información en las bibliografías que he mencionado, sino que son cosas que lo estamos viendo en el aula y los repetimos varias veces, ¿no? No nos olvidemos que debemos de saber siempre qué cosa es lo que estamos viendo, qué cosa es lo que vamos a realizar y para qué nos va a servir, ¿no? En el análisis. Habíamos visto entonces, al final de la última clase, habíamos visto justamente este tema de cómo solucionar ecuaciones en derivadas parciales de orden superior homogéneas. Y habíamos visto que el primer paso para solucionar estas ecuaciones en derivada parcial homogénea es determinar el polinomio característico. El polinomio característico nos va a determinar si las raíces son diferentes, si las raíces son iguales o si contiene valores imaginarios. Bien, ahora vamos a ver cómo solucionar ecuaciones en derivada parcial de orden superior no homogéneas, ¿no? Estos son los casos que habíamos visto, la solución de una ecuación en derivada parcial de orden superior homogénea. ¿Se ve la diapositiva? Sí, profesor. Profe. Bien, gracias. Entonces, lo primero que hacíamos era determinar las raíces, determinando los coeficientes de cada uno de los términos, y de acuerdo al tipo raíz, teníamos que plantear la solución. Habíamos visto la solución de los primeros ejercicios. ¿Sí lo escuchamos? Sí, profesor, yo tenía una pregunta con respecto a la homogénea, en el caso de que sean raíces iguales. Ya. Porque no es cierto que armamos el polinomio, pero ¿qué pasa si el polinomio tiene 3 raíces? ¿Cómo se armaría la función solución en ese caso? Ya que el segundo componente, el phi sub 2, está acompañado de la x. Claro, a ver, supongamos que las raíces sean todas iguales y sean 5. ¿Ya? Para responder tu pregunta. Supongamos que las raíces sean iguales. Supongamos que un ejercicio nos ha dado 3 raíces iguales. 3 raíces iguales. Entonces, ¿cómo sería la solución? A ver, si la función es z, entonces, le había dicho, cuando las raíces son iguales, va a ser la solución. Estamos suponiendo que las raíces que nos ha obtenido el ejercicio, la función z, son el valor de las raíces iguales, son 3 raíces iguales a 5. Bien, entonces será primero x, el valor de la variable x elevado a la 0. Eso va a multiplicar a un phi 1. Y entre paréntesis va a ir y más 5 por x. Ese es el primer término. Más x elevado al exponente 1, que multiplica a un phi 2, y eso multiplica a todo lo que está entre paréntesis, que va a ser y más 5x. Más el tercer término, un x elevado al cuadrado, que multiplica a un phi 3, y lo que está entre paréntesis, y más 5x. Y tendríamos la solución de una función que tiene 3 raíces iguales. 3 raíces iguales. Primero, x elevado a la 0, que es 1. El segundo, x elevado a la 1. Y el tercero, x elevado al cuadrado. Si tuviera un cuarto término, supongamos que sean 4 raíces iguales a 5, el cuarto sería más un x elevado al cubo multiplicado por phi 4 y todo lo que
todo lo que está entre paréntesis, y más 5x. Y así sería la solución de una expresión que tuviera 4 raíces iguales a 5, ¿no? Muy bien. Iba a preguntar Gracias. algo, ¿no? A ver, lo escuchamos, el alumno. Ahí está. ¿Se ha respondido o hacemos otro ejemplo? No, eso quería saber, profesor. Muchas gracias. Muy bien. Habíamos visto, voy a aprovechar la pregunta de su compañero, ¿qué pasaba si, por ejemplo, nos tocaba dos raíces, las dos raíces reales y diferentes, luego nos tocaba dos raíces iguales, reales e iguales? Entonces tenemos 4 valores. Primero resolvemos las raíces diferentes, o sea, sería un phi1, phi2, más, y luego comenzamos a operar lo de las raíces iguales. Si hemos puesto phi1 multiplicado con su paréntesis, phi2 multiplicado con su paréntesis de las raíces diferentes, entonces ahí le vamos a sumar las raíces iguales, más un phi3 que multiplica a lo que está entre paréntesis, más x que multiplica a un phi4 que multiplica a la expresión entre paréntesis. O sea, también podría haber ese caso, o podría haber el caso, como nos da uno de los ejemplos, donde nos da dos raíces iguales y dos raíces imaginarias. Entonces, primero comenzamos con las raíces iguales, phi1, phi2, phi2 multiplicado por x, y luego le sumamos la solución de los valores imaginarios. O sea, ya no sería phi1, phi2, como dice la definición, sino ya sería un phi3 y un phi4 para agregarle a las raíces imaginarias que nos ha dado el polinomio característico. Puede haber algún caso, pero esa sería la solución. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Sí, profesor, disculpe. En la solución de para las raíces complejas, en caso de que sean 3 raíces, el que se elevaría al cuadrado sería i, ¿verdad? En el caso de raíces complejas, en el caso de valores imaginarios o en el caso de raíces iguales. Imaginarios. No es que nos saldría 2, ¿no? A más B por I y A menos B por I. ¿No hay posibilidad de que salga un m sub 3? Un m sub 3. No, alguna otra raíz. En caso de que el polinomio sea de tercer grado para arriba, ¿no? Una raíz. Podría salir diferentes. O sea, sería... O sea, le agregaríamos... O sea, tendría que salir dos raíces más imaginarios. Esto que sea A sub 1, B sub 1 por I, A sub 1 menos B sub 1 por I, y otras dos raíces más, A sub 2 más B sub 2 por I, más A sub 2 menos B sub 2 por I, ¿no? Entonces tendríamos 4 raíces. Y simplemente ampliamos la solución. Pero no vamos a llegar a eso, solamente vamos a hacer ejemplo con 2 raíces nomás. En economía trabajamos con valores reales, ¿no? Si se pone el caso con valores imaginarios es para un poco, de repente, cuando vean algunas demostraciones en micro y en macro avanzada, puedan utilizar los valores imaginarios. Pero siempre trabajamos con valores reales nomás. Por ahí puede haber algún ejemplo. Pero
pero solamente máximo con 2 valores. Bien. Ahí lo escuchamos. Sí, profesor, una pregunta. Cuando me salen raíces reales y diferentes, en el caso, siempre se ordena de menor a mayor, ¿cierto? Al hallar la solución general. Sí es recomendable, ¿no? Recomendable menor a mayor. La idea es que yo en la solución vea que están todas las raíces, ¿no? Algunos alumnos, yo también hay veces lo ordeno de mayor a menor, pero se puede ordenar de menor a mayor, ¿no? La Ok, solución, profesor. No es necesario, la idea- entonces. no es necesario. La idea es que esté expresado todas las raíces en la solución. Ok, Bien, profesor, gracias. sí. Hemos estado viendo la solución entonces de ecuaciones derivadas parciales de orden superior homogéneas. Decimos que son homogéneas porque todas las ecuaciones están igualadas a 0. Cuando sean las ecuaciones iguales a una constante o a una función en términos de las variables independientes, ya diremos que la ecuación en derivada parcial de orden superior no es homogénea. No es homogénea. Bien, ahora vamos a ver la solución de ecuaciones en derivadas parciales no homogéneas. Cuando la ecuación es igual a una función d, y esta función d puede ser un valor constante o puede ser una función en términos de las variables independientes. ¿Qué hacemos? A ver, para la solución, dice solución de la parte no homogénea. Solución de la parte no homogénea. Lo que vamos a hacer para la solución de la parte no homogénea es hacer, primero, tenemos la función, ¿no? La expresión de la función. Y una constante a que multiplica a la segunda diferencial de la función u con respecto a la segunda derivada de x, más una constante b que multiplica la segunda derivada de la función u, de la función x, derivamos ahora con respecto a y, más una constante c que multiplica a la segunda derivada de la función u con respecto a la segunda derivada de y, y eso va a ser igual a una función d. El siguiente paso que hacemos es factorizamos la función que estamos analizando. En este caso, la función que estamos analizando es la función u. Si factorizamos la función u, nos quedaría la constante a que multiplica a la segunda derivada con respecto a x, más la constante b que multiplica de la derivada de x, derivamos ahora con respecto a y, más la constante c que saca la segunda derivada de y, la segunda derivada con respecto a la variable y. Eso nos ha quedado al factorizar la función 1. Y eso va a ser igual a la función d minúscula que está en términos de las variables independientes x, y. Ahora, a toda la expresión que está entre llaves lo vamos a dividir entre a, el valor de a. ¿Para qué? Para que la expresión quede segunda derivada con respecto a x más b sobre a de la derivada de x, derivamos ahora con respecto a y, más la expresión c sobre a que multiplica a la segunda derivada de y. Y todo eso que está entre llaves multiplicamos por la función que estamos analizando que lleva de nombre 1 o la variable dependiente. Y eso va a ser igual a toda la expresión para el lado derecho de la igualdad, que es la función d sobre a. A toda la expresión lo hemos dividido entre a. De tal manera que nosotros podamos hacer
La segunda derivada con respecto a x, descomponiendo, es variación de x, variación de x. De la segunda derivada de y, al descomponer c sobre a, nos debe quedar dos valores en términos de m1 y m2. Si nosotros descomponemos, ¿para qué? Que nos debe dar, ya sabemos que al hacer la regla de Aspa nos debe quedar la expresión b sobre a, derivada de x, derivada de y. Como cumple la condición que estamos analizando, entonces, ¿cómo quedaría? La variación de x menos el m1 por la variación de y, todo eso va a multiplicar, entre paréntesis, a la variación de x menos m2, variación de y, cerramos paréntesis, y todo va a multiplicar por u, y todo eso va a ser igual a una nueva función e. La función e deviene de la función d dividido entre la constante a. Ahora, acá vamos a tomar la expresión v. Vamos a tomar la expresión v. La expresión v está conformado por el segundo término entre paréntesis multiplicado por la función 1. O sea, v va a ser variación de x menos m2, variación de y, todo eso multiplicado por la función u. Esto tenemos que, de lo anterior, ¿qué nos ha quedado al reemplazar el segundo paréntesis por la función u? Nos ha quedado el primer paréntesis, que es variación de x menos m1 por y, cerramos paréntesis, y todo eso vamos a multiplicar por v. Todo multiplicamos por v, y eso va a ser igual a la función e. Ahora, nosotros introducimos la variable v, entonces nos va a quedar variación de v sobre x menos m1, variación de v sobre y, y eso va a ser igual a la función e. ¿Y qué tenemos en esa expresión? Tenemos una ecuación en derivada parcial de primer orden. Luego analizamos el cambio variable que habíamos hecho. ¿Cuál es? El de convertir variación de x menos m2, variación de y, todo eso por la función u va a ser igual a v. Ese es el cambio variable que habíamos hecho. Al multiplicar u por lo que está entre paréntesis, tendríamos variación de u con respecto a x menos m2, variación de u con respecto a y, va a ser igual a v. Y tenemos nuevamente una ecuación en derivada parcial, y que va a ser la expresión u, que va a ser la solución particular. La solución general de una ecuación en derivada parcial de orden superior no homogénea va a ser la solución de la parte no homogénea más la solución particular. Este desarrollo de cambio variable para la solución lo vamos a ver en un ejemplo de aplicación. Pero la solución general es la solución de la parte no homogénea más la solución particular. Bien, a ver, vamos a ver este desarrollo, lo vamos a ver con un ejercicio. Nosotros tenemos la expresión. La segunda derivada de la función u con respecto a la segunda derivada de x menos la segunda derivada de la función u con respecto de la derivada de x, derivamos y, menos 6 veces la segunda derivada de la función u con respecto a la segunda derivada de y. Eso va a ser igual a x menos y. Tenemos la expresión de una ecuación en derivada parcial de segundo orden no homogénea. No nos olvidemos que las homogéneas son aquellas expresiones donde la ecuación son iguales a 0. En este caso, la ecuación es igual a un x menos y. Bien, lo primero que hacemos es hallar la solución de la parte homogénea.
La solución de la parte homogénea es lo que hemos estado viendo en la clase pasada. Igualamos la ecuación a 0. La ecuación en derivada parcial de segundo orden lo igualamos a 0. El siguiente paso es formar el polinomio característico. ¿Para qué? Para hallar las raíces. Al formar nuestro polinomio característico nos sale dos raíces que son reales y diferentes. Las raíces son 3 y menos 2. La solución de la parte homogénea será la función, no nos olvidemos la función es U. U sub C quiere decir C es la expresión de la solución de la parte homogénea. La solución de la parte homogénea va a ser igual. Estamos ante el primer caso, dos raíces reales diferentes. Entonces la solución será un phi1 que multiplica entre paréntesis a y más la primera raíz, que es 3 por x. Cerramos paréntesis, más un phi2 que multiplica entre paréntesis está y más la segunda raíz. Pero la segunda raíz es menos 2. Entonces será y menos 2 por x y cerramos paréntesis y tenemos la solución de la parte homogénea. Ahora vamos a hacer la solución de la parte no homogénea. La solución de la parte no homogénea. Para eso escribimos toda la ecuación primero. El primer paso para la solución de la parte no homogénea es escribir toda la expresión de la ecuación. Segunda derivada de la función u con respecto a la segunda derivada de x menos la segunda derivada de la función u de la derivada de x, derivamos con respecto a y, menos 6 veces la segunda derivada de la función u con respecto a la segunda derivada de y, y eso va a ser igual a x menos y. El siguiente paso es factorizar la función. Factorizamos la función u. ¿Y qué nos queda si hemos factorizado la función u? Nos queda la segunda derivada con respecto a x menos la de la derivada de x, nos queda la derivada de y, menos 6 veces la segunda derivada con respecto a y, cerramos llaves y eso va a multiplicar a la función u. Y eso va a ser igual a x menos y. Descomponemos. Segunda derivada de x va a ser derivada de x, derivada de x. Y segunda derivada de y, derivada de y, derivada de y. Lo que habíamos visto anteriormente en la expresión m1 y m2 son valores que se descomponen de menos 6. En este caso es menos 3 y 2. Menos 3 y 2. Y nos da la expresión de la derivada de x, derivada de y. Entonces será menos 3 derivada de y por derivada de x más 2 veces derivada de x, derivada de y. Y nos da menos derivada de x, derivada de y. Entonces ordenamos y tendríamos derivada de x menos 3 veces derivada de y, la primera llave, y la segunda llave, derivada de x más 2 veces derivada de y. Y todo eso multiplicado por u, y eso va a ser igual a x menos y. El siguiente paso es determinar el componente de v. Y el componente de v va a estar formado por los elementos de la segunda llave multiplicado por la función 1. V va a ser derivada de x más 2 veces derivada de y, todo eso entre llaves multiplicado por x, multiplicado por la función u. Eso va a ser v. Entonces, eso es la expresión de la función v. Ahora, vamos a desarrollar. Derivada de x menos 3 veces derivada de y por v va a ser igual a x menos y. Multiplicando v por los elementos que están entre llaves, nos quedaría derivada de la función v con respecto a x menos 3 veces derivada de la función v con respecto a y, eso va a ser igual a x menos y. Y tenemos la ecuación en derivada parcial de primer orden. Una ecuación en derivada parcial de primer orden.
Bien. Por el método de Lagrange tenemos. Lagrange nos dice que el primer paso tenemos que construir nuestra relación, ¿no? Derivada de x sobre el coeficiente del primer término, que es 1. Luego, eso va a ser igual, derivada con respecto a la segunda variable independiente y sobre el coeficiente del segundo término, que es menos 3. Y eso va a ser igual a derivada de la función. ¿Cuál es la función que estamos analizando? La función es v. Sobre el valor a que es igual la función. El valor a que es igual la expresión es x menos y. X menos y. Acá resolvemos como conocemos. Hallamos los componentes del vector. De la primera igualdad tenemos derivada de x sobre 1 va a ser igual a derivada de y sobre menos 3. ¿No? Despejando nos queda que y va a ser igual a menos 3x menos la constante 1. Despejando la constante 1, porque lo vamos a necesitar más adelante, tenemos que eso va a ser igual a menos 3x menos y. Menos 3x menos y. Ahora, vamos a analizar ahora la segunda igualdad. La segunda igualdad es, nosotros podemos relacionar diferencial de y sobre menos 3 igual a diferencial de v sobre x menos y, pero siempre tenemos que utilizar la lógica matemática de el menor esfuerzo para ocupar menos tiempo, ¿no? Entonces vamos a relacionar diferencial de x sobre 1 igual a diferencial de v sobre x menos y. Despejando nos quedaría x menos y por diferencial de x, y eso va a ser igual a diferencial de v. Antes de resolver, reemplazamos el valor de y. No nos olvidemos que en un lado de la igualdad tiene que estar todo en términos de una variable y en el otro lado de la igualdad tiene que estar todo en términos de la otra variable, ¿no? Al reemplazar el valor de y, ¿qué es igual? El valor de y es igual a, en el paso anterior, y va a ser igual a menos 3x menos c sub 1. Entonces hemos reemplazado y es igual a menos 3x menos c sub 1. Después de haber reemplazado y, hemos integrado, ¿no? Hemos integrado ambos miembros de la igualdad, porque ya a un lado de la igualdad está todo en términos de la variable x y al otro lado de la igualdad está todo en términos de v. Podemos integrar y al integrar nos ha quedado 4x elevado al cuadrado sobre 2 más un c sub 1 que multiplica a x y eso es igual a v. Ahora reemplazamos el valor de la constante, ¿no? En el paso anterior también estaba el valor de la constante sub 1, que es igual a menos 3x menos y. Y reemplazando el valor de v me queda menos x cuadrado menos x por y. Bien. Ya tenemos el valor de v, ¿no? Entonces, del primer paso, vamos ahora. Derivada de x más 2 veces derivada de y, todo entre llaves multiplicado por la función u, y eso va a ser igual a v. Incorporando la función u, tendríamos variación de u con respecto a x más 2 veces variación de u con respecto a y, va a ser igual a menos x cuadrado menos x por y. Ese menos x cuadrado menos x por y viene del valor de v, ¿no? Viene del valor de v. Entonces, ¿qué tenemos en esa expresión? Tenemos una ecuación en derivada parcial de primer orden. Aplicando Lagrange, tenemos que derivada de la variable x sobre
el coeficiente del primer término, que es 1, eso va a ser igual a derivada de la segunda variable y sobre el segundo coeficiente del segundo término, que es 2. Eso va a ser igual a la derivada de la función que estamos analizando, u, sobre el valor de la función, que es menos x cuadrado menos x por y. Bien, acá realizamos de la primera igualdad, derivada de x sobre 1 va a ser igual a derivada de y sobre 2. Y despejando integrando nos queda que el valor de y va a ser igual a 2x menos c sub 2. Despejamos el valor de c sub 2 y nos queda que va a ser igual a 2x menos y. 2x menos y. Bien. De la segunda igualdad, igual escogemos el primer término y el tercer término. Derivada de x sobre 1 va a ser igual a derivada de la función u sobre menos x cuadrado menos x por y. Despejando y reemplazando el valor de y, el valor de y es el valor que nos ha dado 2x menos c sub 2, 2x menos c sub 2, reemplazando, tendríamos que va a ser igual a menos 3x elevado al cubo sobre 3 más c sub 2 por x elevado al cuadrado sobre 2, y eso va a ser igual al valor de la función 1. Por lo tanto, el valor de la función u, el valor de c sub 2, lo hemos obtenido del paso anterior, c sub 2 es 2x menos y. Reemplazando, el valor de la función u, que es la solución particular, va a ser igual a menos x elevado al cuadrado por y sobre 2. Y hemos hallado la solución particular. La solución general es la suma de la solución de la parte no homogénea más la solución particular o solución de la parte no homogénea. La solución de la parte homogénea es phi sub 1 que multiplica entre paréntesis y más 3x más un phi 2 que multiplica entre paréntesis y menos 2x. Más la solución particular, que en este caso es menos x elevado al cuadrado por y todo sobre 2. Y tenemos la solución general de esta ecuación en derivada parcial de segundo orden no homogénea. Bien, ¿alguna pregunta? Está un poco más operativo, pero con la solución de los ejercicios vamos a poder, digamos, entender el proceso. En la primera parte no hay problema, porque solamente determinando el polinomio característico, nosotros determinamos las raíces y tenemos la solución de la parte homogénea. En la segunda parte, en la solución de la parte no homogénea, lo que tenemos que hacer es descomponer el valor de la función, de tal manera que podamos hallar la expresión v. ¿Para qué? Para con la expresión v nosotros podamos hallar el valor de y, porque eso es lo que hacemos en la primera parte, ¿no? Hallamos el valor de y. Luego viene la segunda parte donde debemos hallar el valor de la solución, el valor de la función u, que es el valor de la solución particular, ¿no? Que es el valor de la solución particular. Finalmente, la respuesta será la solución de la parte homogénea más la solución de la parte no homogénea o solución particular. Muy bien, ¿alguna pregunta? Bien, a ver, lo escuchamos. Profesor, disculpe, ¿siempre vamos a escoger el segundo paréntesis para analizar V? A ver, así es, siempre se va a escoger el segundo paréntesis, siempre. Eso nos dice la teoría, eso nos dice la definición, ¿no? Que siempre vamos a escoger el segundo paréntesis para determinar, digamos, el V. ¿Qué pasaría si obtenemos
si tomáramos el primer término, derivada con respecto a x menos 3 veces derivada con respecto a y igual a u. Lo que pasa que la finalidad es el valor, es hallar el valor de la solución particular. La finalidad es hallar el valor de la solución particular y es el valor de u. Para eso es que hacemos, digamos, el artificio de hacer v con el segundo paréntesis, ¿no? Con derivada con respecto a x más 2 veces derivada con respecto a y multiplicado por la función. Bien, ¿lo escuchamos? Profesor, sí. Pero, ¿cómo sabemos cuando hallamos las raíces, entonces el primer paréntesis termina siendo el menos 3, porque es menor, y el 2 conforma el segundo paréntesis? ¿Cómo denominamos eso cuando tenemos otra o resolvemos los cuadrados? No sé, o sea, ¿qué es lo que quiere decir? O sea, ¿qué hubiera pasado si tú hubieras puesto 2 arriba y menos 2 y menos 3 abajo? Exacto. Y cuando formamos los paréntesis sería al revés. Claro. No lo he comprobado, pero debería salir igual, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos utilizando todos los términos en el proceso de desarrollo y estamos analizando todos los términos. Ahora, siempre habría que expresar las raíces siempre de menor a mayor, ¿no? De menor a mayor hay que expresar las raíces. Bien, a ver, lo escuchamos. Sí, profesor. Disculpe, ¿cómo se da la transformación de la ecuación A al cuadro de abajo? ¿Se está distribuyendo B? Así es. Lo que hicimos en el paso anterior fue factorizar la función. Y en el paso de la ecuación A es eso, ¿no? Distribuir, ¿no? Lo que hemos hecho es la función B, lo hemos incorporado a lo que está entre paréntesis, entonces sería la variación de B con respecto a X menos 3 veces la variación de B con respecto a Y. Y eso es igual a un X menos Y. ¿Y qué nos ha dado al hacer esa distribución? Nos da una ecuación en derivada parcial de primer orden. Gracias, profesor. Bien. Bien, la solución de esta ecuación en derivada parcial, si no tenemos problemas porque ya lo hemos visto anteriormente. Entonces, descomponemos la función, factorizamos la función y hallamos el primer paso A, ¿no? Con el paso A nos va a dar el valor de V. Con el paso A nos da el valor de V. Con el método de Lagrange nos va a dar el valor de V. Pero tenemos que siempre con el primer paso determinar el valor de Y y el valor de la constante 1. Eso lo vamos a necesitar en la segunda relación. Antes de integrar, debemos de reemplazar el valor de Y. Antes de integrar, debemos de reemplazar en el segundo paso de la segunda igualdad, debemos de reemplazar el valor de Y. Y finalmente, reemplazamos después de integrar el valor de la constante 1. Entonces, el valor de V solamente nos debe quedar en términos de X y en términos de Y. Eso al haber realizado el paso A.
Al realizar el paso B, igual hacemos la distribución variación de U con respecto a X más 2 veces variación de U con respecto a Y. Y eso es igual a V. Y V nos ha salido en el paso A, que equivale a un menos X cuadrado menos X por Y. Menos X por Y. Al hacer la distribución nos queda una ecuación en derivada parcial de primer orden. La finalidad en este segundo paso es hallar el valor de U. El valor de U. En el paso anterior, nosotros hemos hallado el valor de V. ¿De dónde? Al hacer el cambio variable, ¿no? Al hacer el cambio variable. Entonces, en el paso A, hallamos el valor de V. Y en el paso B, hallamos el valor de U. Hallamos el valor de U. Entonces, al hacer la distribución, nos queda variación de U con respecto a X, más 2 veces variación de U con respecto a Y, y eso va a ser igual a menos X cuadrado menos X por Y. Aplicando Lagrange de la primera relación, no nos olvidemos que debemos sacar el valor de Y y el valor de C sub 2. ¿Para qué? Para en la segunda relación nosotros podamos reemplazar Y, integramos y después de integrar recién reemplazamos C sub 2. Recién reemplazamos C sub 2. Entonces de la primera relación nos queda el valor de Y y el valor de C sub 2. De la segunda igualdad, reemplazamos el valor de Y. Reemplazamos el valor de Y. Después que hemos integrado, reemplazamos el valor de C sub 2. Reemplazamos el valor de C sub 2. C sub 2 sale del anterior paso, es igual a 2x menos Y. Algo que tienen que ver acá, que es el valor de la solución particular, también sale en términos de XY. No tiene que haber el valor de ninguna constante. En la solución general debe quedar todo en términos de la variable XY y los multiplicadores fin. Bien, a ver, lo escuchamos. Sí, profesor. Una consulta. Creo que hay un error ahí en la integral de menos X al cuadrado menos XY. Porque ahí le puso como resultado menos 3X al cubo sobre 3. Debería ser X al cubo sobre 3. A ver, lo que pasa es que este paso... A ver, vamos a ver. A ver, derivada de X sobre 1 va a ser igual a derivada de la función sobre menos X cuadrado menos X por Y. Ese es el primer paso, ¿no? Tú me dices el siguiente paso. O sea, sí, ¿por qué sale 3X al cubo? A ver, vamos a ver. Despejemos. A ver, nos queda menos X cuadrado menos X por Y multiplicado por la derivada de Y. Derivada de X. Y al otro lado nos queda derivada de la función 1. Ahora, antes de integrar, yo voy a reemplazar el valor de Y. Entonces, en el paréntesis me va a quedar menos X cuadrado menos X por Y. Pero ¿cuánto vale Y? Y vale 2X menos Y. 2X menos Y. Bien. 2X menos Y. Y eso está multiplicado por diferencial de Y y ese es igual a diferencial de la función. A ver, simplificando nos quedaría menos X cuadrado menos 2X al cuadrado menos X por Y. Todo eso por diferencial de X y eso va a ser igual a diferencial de la función. Simplificando nos quedaría menos 3X al cuadrado menos X por Y
todo eso por diferencial de x igual a diferencial de la función. Si integramos ambos miembros de la igualdad, tendríamos a ver, claro, acá es menos x cuadrado menos x por y vale 2x menos c sub 2. 2x menos c sub 2. Y todo eso por la diferencial de x, diferencial de u. Sería menos 3x al cuadrado menos, sería más x por c sub 2. Diferencial de x, diferencial de u. Al integrar quedaría menos 3x cubo sobre 3 más x cuadrado sobre 2 por c sub 2. Y eso es igual a u. ¿Está bien? Sí, profesor, ya comprobé. Solo que me faltó reemplazar el valor de y. Así es, sí. Está bien. A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿Lo escuchamos? Profesor, disculpe, en esto último, en la última integral, ya para hallando u, ¿por qué no se sumó una constante luego de integrar? En la última función, ¿por qué no le sumamos una constante? Sí, porque estamos integrando indefinidamente. A ver, en esta integral tenemos el valor de una constante. Y en la anterior también tenemos otra constante. Y al integrar, tenemos dos integrales, dos constantes. Claro, lo que pasa es que el valor de las constantes las hemos despejado en los dos casos anteriores, ¿no? Si hemos integrado dos veces, en el caso de la constante anterior, por ejemplo, en este caso, en la primera ecuación de Lagrange, hemos hallado que el valor de la constante despejando vale menos 3x menos y. Ese es el valor de la primera constante. Y en la segunda integral que hemos aplicado Lagrange, igualito, hemos hallado el valor de la segunda constante en términos de x y. Son valores que hemos hallado en términos de x y. Y eso es lo que hemos reemplazado en la solución final. Por eso que en la solución final todo queda en términos de x y. Profesor, mi duda va porque de la primera igualdad
cuando habíamos integrado, sí le habíamos sumado una constante, que en este caso era C2, pero de ahí en la segunda igualdad, cuando integramos de nuevo, no le sumamos una constante. A ver, en esta primera relación hemos obtenido una constante. En esta segunda relación hay una segunda constante, C sub 2. Hay una segunda. Las constantes van por relación y no por... Así es, al aplicar, vienen de las ecuaciones de Lagrange, vienen las dos constantes. Las dos constantes vienen por las ecuaciones de Lagrange. Profesor, no sé si siga, es que en serio me causa duda, porque, por ejemplo, cuando habíamos resuelto antes Lagrange, teníamos que, por esas dos igualdades, teníamos un K sub 1 y un K sub 2. Solo por una Lagrange teníamos dos constantes. Por eso me viene la duda. Claro. En el caso digamos, de las ecuaciones de Lagrange en las lineales, habíamos obtenido las soluciones de los K sub 1 y K sub 2 para hallar los componentes vectoriales. Si vemos, a las finales despejamos K sub 1 en términos de x, y, y despejamos K sub 2 en términos de x, y, y tenemos los componentes vectoriales. Para este caso, para la solución particular, igual, tenemos un C sub 1 y un C sub 2 en cada una de las aplicaciones de Lagrange. En cada una de las aplicaciones C sub 2 para hallar, y luego el C sub 2 lo utilizamos para C sub 1. Aquí en esta relación hay Bien, ¿hay alguna pregunta adicional? A ver, vamos resolviendo ejercicios y ahí vamos a lograr digamos, ver el procedimiento de la mejor manera, ¿no? A ver, tenemos los siguientes ejercicios. Tenemos una función m, la segunda derivada de m con respecto a la segunda derivada de x, más 3 veces la segunda derivada de m con respecto de la derivada de x, derivamos ahora y, menos 10 veces la segunda derivada de m con respecto a la segunda derivada de y. Y eso va a ser igual a 2x menos y. En el segundo ejercicio tenemos la segunda derivada de p con respecto a la segunda derivada de x, más 6 veces la segunda derivada de la función p con respecto de la derivada de x, derivamos nuevamente con respecto a y, más 9 veces la segunda derivada de p con respecto a la segunda derivada de y, eso va a ser igual a x más 5y. En el tercer ejercicio tenemos la segunda derivada de t con respecto a la segunda derivada de x, menos 3 veces la segunda derivada de la función t con respecto de la derivada de x, derivamos nuevamente con respecto a y, menos 28 veces la segunda derivada de t con respecto a la segunda derivada de y, y eso es igual a 8x menos 3y. En el ejercicio número 4 tenemos la segunda derivada de v con respecto a la segunda derivada de x, menos 10 veces la segunda derivada de v de la derivada de x, derivamos con respecto a y, más 25 veces la segunda derivada de v con respecto a la segunda derivada de y, eso es igual a 4x más 7y. En el ejercicio número 5 tenemos la segunda derivada de t con respecto a la segunda derivada de x, menos 7 veces la segunda derivada de t con respecto a la derivada de x, derivamos y, menos 8 veces la segunda derivada de t con respecto a la segunda derivada de y, y eso es igual a 8x menos 3y.
La segunda, en el ejercicio número 6, la segunda derivada de v con respecto a la segunda derivada de x, menos 18 veces la segunda derivada de v de la derivada de x, derivamos con respecto a ahora y, más 81 veces la segunda derivada de v con respecto a la segunda derivada de y, eso es igual a 6x menos 7y. En el ejercicio número 7, la segunda derivada de t con respecto a la segunda derivada de x, menos 9 veces la segunda derivada de t de la derivada de x, derivamos nuevamente con respecto a y, más 14 veces la segunda derivada de t con respecto a la segunda derivada de y, eso es igual a 5x más 3y. Y finalmente el ejercicio número 8, la segunda derivada de v con respecto a la segunda derivada de x, más 2 veces la segunda derivada de v con respecto a la derivada de x, derivamos nuevamente ahora y, menos 24 veces la segunda derivada de v con respecto a la segunda derivada de y, y eso va a ser igual a 3x más 8y. Todas son ecuaciones en derivada parcial de segundo orden, no homogéneas. No homogéneas. Entonces, primero hallamos la solución de la parte homogénea y, como segundo paso, hallamos la solución de la parte no homogénea. En la solución de la parte no homogénea, la solución general va a ser la suma de la solución de la parte homogénea más la solución particular o la solución de la parte no homogénea. Muy bien. A ver, les dejo estos ejercicios. En la próxima clase los resolvemos. Intenten resolverlos, al menos los primeros ejercicios, para luego la próxima clase poder comparar la solución. No se olviden que después de terminar este tema, viene la práctica calificada. Viene la práctica calificada. Deben de tener para la próxima clase los grupos máximo de 4, para poder resolver los ejercicios de aplicación. Bien, a ver, lo escuchamos. Profesor, buenas tardes. Le hablo en nombre mío y de mi compañera. Queremos saber si nos va a aceptar en el proceso de rectificación. No entendí lo que me estás preguntando. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es María Lijulca y con mi compañero justo el que prendió su micro, vamos a hacer rectificación porque había unos problemas de matrícula. Entonces queríamos saber si nos va a aceptar. O sea, si nos puede aceptar en el salón. Sí, no, yo no tengo ningún problema, ¿no? No tengo ningún problema, pueden ustedes hacer su rectificación. Lo que sí tienen que tener cuidado es que a la hora de hacer la rectificación tiene que figurar el aula en que se está rectificando, ¿no? Eso es lo que vale. Porque si ustedes llevan todo el curso, todo el desarrollo del curso conmigo y a fin de ciclo ustedes están inscritos en otro aula, ya no es mi responsabilidad, ¿no? Entonces tienen que tener mucho cuidado a la hora de hacer su rectificación, de figurar en su reporte de matrícula que ustedes están matriculados en la sección 2 de Matemática 4 con el profesor Avendaño, ¿no? Sí, claro, profesor, eso sí tiene que ser así formalmente. Y en caso de las participaciones que en esas 3 semanas no hemos tenido, y no sé si habrá otra nota más, ¿cómo podríamos nivelarlo? Todas las clases siempre, digamos, se permite la participación de los alumnos en todas las clases, siempre al final de terminar un tema, y de repente en algunas clases yo llamo, como he llamado hoy a todos los alumnos, los que no han respondido simplemente tienen 0, ¿no? Porque no han respondido. Y los que han respondido, bueno, tienen su nota aprobatoria, ¿no? En todas las clases siempre se permite la participación de los alumnos, porque siempre en todas las clases tratamos de terminar un tema o, digamos, o iniciar otro y dejarlo para la próxima clase, ¿no? Profesor, y en cuanto a la práctica, me comentaron que había tomado una práctica. Y hay una práctica, No sé.
lo coordinaremos con el delegado para los alumnos que no han dado, que son cerca de 6, para tomarles en una fecha que tiene que ser fuera de la fecha de examen, ¿no? Fuera de la fecha de clase, ¿no? O sea, no puede ser en horario de clase, ¿no? Tiene que ser en otros horarios. Y ya ustedes coordinarán con el delegado para poder quedar en una próxima fecha. Yo creo que ya después de la rectificación ya podemos quedar en una fecha, ¿no? Pero hay que esperar la rectificación para no estar tomando otras evaluaciones. Sí, claro, profesor, está bien, muchas gracias. En todo caso, le podemos mandar nuestros correos para que nos, no sé si hay Classroom, para que nos añada y que nos considere participación también en las clases, mientras tanto. Claro, bien, me envían nomás al correo. Con el delegado le voy a pasar mi correo, profesor, ¿está bien? Está bien, para que él me envíe los correos, me especifique, ¿no? Qué alumnos van a ingresar al aula, ¿no? Muchas gracias, profesor, gracias. Muy bien. Bien, ¿alguna otra pregunta? Profesor, ¿me escuchan? Sí, sí, lo escuchamos. Sí, mi duda era sobre las asistencias. Yo le había comentado por correo que tuve una confusión para asistir desde la primera semana. Al inicio usted comentó que el 30% de asistencias no debe superarse de inasistencias para poder dar el examen. No sé si a partir de ahora, si yo cumplo todas las asistencias, creo que quedan 3 o 4 semanas, no voy a tener problemas para dar el examen. ¿Su apellido es? Cotacayapa. Maya, sí, es la primera vez que estás asistiendo. Sí, no hay problemas porque es la primera vez, lo mismo que los alumnos que están haciendo o recién van a hacer su matrícula, ¿no? No va a haber problemas. Y a pesar que en mi caso sí estaba matriculado, digamos, yo sí estoy matriculado, solo que... ¿Y por qué no estabas asistiendo? He buscado el enlace en la primera semana y no encontré y pensé que no iba a haber clases. Después le envié el correo y no me respondió. Me respondió el correo hace 3 días usted y ahí recién pude encontrar el enlace. No, bien raro porque los correos llegan a todos los alumnos. No llega a este alumno, no le llega, a este le llega. Lo que pasa es que no has buscado. Yo he enviado, el primer día de clase les envié el correo a todos. Y el primer día de clase he tenido como 43 alumnos. Ha habido los casos de 1 o 2, que no es porque no les haya llegado correo, sino eran alumnos que iban a hacer, digamos, rectificación. O sea, no han logrado matricularse en ningún aula por problemas, por diversos problemas. Pero bueno, no nos hagamos problemas, lo único que tienes que hacerte es ponerte al día y bueno, ya quedaremos ya para los alumnos que no han dado su práctica una fecha y ahí tú también darás tu evaluación. Ya, ok, profesor, gracias. Bien, a ver, del delegado, a ver si recoge todas las propuestas de los alumnos para los grupos, a ver si la próxima clase ya me puede alcanzar la relación de alumnos, en qué grupo están, para poder tenerlos presentes. Y el primer trabajo grupal va a ser con respecto a este tema, ¿no? Ejemplo de aplicación de ecuaciones en derivadas parciales aplicados al análisis económico. Eso también lo pone en el chat, que deben formar de grupos, máximo por grupo son 4. Y el trabajo es elaborar 10 ejemplos aplicados al análisis económico. 10 ejemplos. O sea, pueden buscar en las diferentes bibliografías en las que he mencionado el día de hoy. También hay, digamos, algunas ideas con respecto a cómo podríamos entender la aplicación de estos ejemplos al contexto del análisis económico. Bien, a ver, lo escuchamos. Profesor, sí, justo eso le iba a preguntar. ¿La fecha es hasta el próximo viernes? Así es, una semana para que puedan resolver los ejercicios. Se envía un solo trabajo por grupo, ¿no? En la carátula ponen los datos de los alumnos, ponen ejercicio de aplicación de ecuaciones en derivadas parciales aplicados a la economía. En la siguiente hoja va una presentación del trabajo. El presente trabajo tiene por finalidad elaborar 10 ejemplos de ecuaciones en derivadas parciales aplicados al análisis económico.
Luego, la siguiente página ya viene ya. No se olviden los ejemplos de aplicación. Yo no quiero ejercicios de ecuaciones en derivadas parciales. Yo no quiero que me pongan a ver, determíneme la solución general de la segunda derivada de m con respecto a la segunda derivada de x, más 3 veces la segunda derivada de m con respecto a de x, y, menos 10 veces la segunda derivada de m con respecto a la segunda derivada de y igual a 2x menos y. Yo no quiero eso. Lo que yo quiero es que se contextualice. La demanda de alimentos de la región Ica tiene la siguiente función. O en el año 2010 tuvo la siguiente ecuación. Determinar la función de consumo de la región, de alimentos de la región Ica, y resuelven la ecuación y lo solucionan. O sea, tiene que estar contextualizado, ¿no? Tiene que estar contextualizado. La función que van a analizar finalmente se responde, ¿no? Se soluciona matemáticamente y luego al final se responde lo que se está pidiendo, ¿no? La función de consumo de alimentos de la región Ica es tanto. Y igual a 2x más 1 más 3x más 7. Listo. Entonces, tiene que tener esa presentación cada ejemplo de aplicación. No se olviden que tienen que compartirlo como son un grupo, porque en el examen viene elaborar ejemplo de aplicación. En el examen viene elaborar ejemplo de aplicación. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Profesor, y por último, la fecha de la práctica, ¿tenemos un día en específico o recién va a avisar? Como este tema lo vamos a acabar el viernes, entonces la práctica lo tomaremos el martes. El martes. No lo puedo extender más porque se van a olvidar, porque en la siguiente clase ya tenemos que entrar a otro tema ya. Vamos a entrar al tema de ecuaciones diferenciales. Vendrá ecuaciones en diferencia y otros temas, y cada tema debemos de... Va a ser rápido, media hora nomás, 5 ejercicios, 4 ejercicios, nada más. Nada más va a ser las prácticas. Ok, profesor, entonces sería el día miércoles 12, la primera clase de la siguiente semana. Así es, sí. Ok, profesor, muchas gracias. Bien. Vayan avanzando, vayan intentando resolver estos ejercicios. La próxima clase los resolvemos y comparamos la solución. Intenten resolver para comparar la solución. ¿Sí, lo escuchamos? Sí, profesor, solamente un recordatorio para que suba la PPT, si podría, en la tarde para poder repasarlo. Bien, está bien. Gracias. Profesor, disculpe, ¿en la práctica van a venir ejercicios similares a los que están en la PPT o se van a poner un poco más complejos? Las operaciones que vamos a hacer son solamente como con ejercicios que hemos hecho, ¿no? O sea, no nos vamos a salir de lo que estamos haciendo, ¿no? Lo que sí vendrá es, digamos, para operar un poco más, ¿no? Porque si les muestro, si les digo que para determinar la solución de una ecuación en derivada parcial homogénea, debemos determinar el polinomio característico, de repente ese polinomio característico va a venir, digamos, con más raíces, ¿no? Pero va a ser el mismo método. No nos vamos a salir de lo que hemos estado operando, ¿no? No nos vamos a salir de lo que estamos operando. Y además tienen en cada uno de los casos que hemos resuelto 3, 4 ejercicios hemos dejado para que puedan ir practicando, además de los 3 que hemos resuelto en clase, ¿no? Entonces tienen ejercicios para practicar, ¿no? Y otros que puedan conseguir de repente otra bibliografía, ¿no? Profesor, con respecto a la hora del examen el día martes, ¿qué pasaría si algunos tienen clase a esa hora? El examen lo tomo en mi clase, no lo tomo en otro horario de clase. Sería el día miércoles entonces el examen. El día, claro, la evaluación es en clase, no es en el otro horario de clase, tiene que ser en clase. Correcto. Sí, tiene que ser en clase, las evaluaciones son en el horario de clase, no son en otros horarios. Muy bien, ¿alguna otra consulta?
Profesor, buenas tardes. Sí, bueno, respecto a la asistencia no pude estar, pero sí estuve en clase. No sé si me ¿Cuál es su apellido? Mota Marisol. Bien, ya lo anoté. A ver, ¿alguien conoce al alumno Hurtado Quispe Roger? Yo soy profesor. Estuvo en el ciclo pasado y hablaba con él. Sí, justamente, a ver si te comunicas con él y necesito que me responda al correo que le he enviado. Tiene que firmar un documento, el alumno Hurtado Quispe Roger. Y Ok, también profesor. al alumno Adriancén Rodríguez. ¿Podría Alumno repetir el último nombre, profesor? Adriancén Rodríguez. El alumno Adriancén Rodríguez también tiene que firmar un documento que le he enviado a su correo, ¿no? Entonces, urgente, porque me están pidiendo como informe, porque son alumnos que han estado con matrícula condicionada para que lleven el curso, ¿no? Entonces yo tengo que presentar un informe, pero ese informe lo tienen que firmar los alumnos y están en su correo, ¿no? A ver si le avisan a los dos alumnos, a Hurtado Quispe Roger y a Adriancén Rodríguez, que firmen los documentos que le he enviado a su correo y me lo devuelvan. Gracias. Buenas tardes con todos. Gracias, profesor. Buenas tardes. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Buenas tardes.